Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre inventos tan extraños creados por la Alemania nazi. Vamos a hablar sobre 3 inventos que crearon los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando digo raros, es que estos inventos son demasiado raros. En mis anteriores videos hemos hablado de diferentes tanques, como también de diferentes armas. Por lo que muchos en los comentarios me han preguntado que saque hablar de armas tan extrañas durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, así como también de otras armas que se crearon en otros tiempos. Así que en este video vamos a hablar de 3 armas tan extrañas creadas durante la Segunda Guerra Mundial. Son armas tan extrañas que casi poca gente habla, como también hay poca información sobre estos temas. Poca información relevante sobre estas armas, un arsenal poco vistas al público, por lo que me fue algo complejo buscar contenido sobre estas armas. No hay mucha información que se diga, pero hice lo necesario para buscar lo más relevante. Así que hoy hablaremos sobre estos inventos tan extraños creados por el Tercer Reich. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Número 1. El lanzacohetes Rheinbote. El lanzacohete Rheinbote, o en alemán, el mensajero del Rin, también llamado B4, fue un misil de tierra, lo que sería en tierra de poco alcance, desarrollado por la Alemania nazi a principios de los años de 1940, aprovechando la experiencia adquirida con el Rheintocher. El Rheintocher fue un misil SAN, lo que sería un misil superficie-aire, antiaéreo desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca fue empleado, construido por la Rheinmetallborsig en Berlín, Marienfelde, en lo que solamente en la batalla de Amberes fueron lanzados más de 200 ejemplares del Rheinbote, desarrollado en 1943 por la compañía Rheinmetallborsig. El Rheinbote era un cohete de combustible sólido de 4 etapas, y el único misil balístico de campo de batalla de largo alcance que entró en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Este año se realizaron los primeros vuelos de prueba. Se hicieron varios cambios al sistema, pero el diseño básico permaneció igual. El propulsor era una mezcla de dinitrato de diclicol que permitió que los modelos de prueba alcanzaran una velocidad de 6.800 km por hora, volviéndose el cohete más rápido de la época. Fue diseñado para reemplazar, o al menos complementar, la artillería de grueso calibre para proveer fuego de apoyo de largo alcance, en un medio fácilmente transportable. Se trataba de un misil sin sistema de guiado, de 4 etapas, propulsado por pólvora, y con un alcance de hasta 150 km. Todas las etapas usaban aletas estabilizadoras. El cohete medía 11 metros de largo, y en prueba llegó a alcanzar 160 km de distancia usando una ojiva de 40 kilogramos, con 20 gramos de explosivo, solo el 2.3% del peso total del misil. El misil pesaba 1.650 kilogramos, lo que serían unos 580 kilos, de los cuales eran pólvora. Usaban el mismo vehículo de transporte usado para la B2, y desde el que podía lanzarse un Rheinbote por hora. El apuntado se hacía simplemente apuntando el misil en dirección al objetivo, y elevando el rate de lanzamiento, el ángulo adecuado para que la ojiva cayese sobre el objetivo. La ojiva solo era capaz de hacer un cráter de 1 metro de diámetro y no tenía capacidad fragmentadora, lo que hizo del arma Rheinbote un arma poco útil, considerando además que cada uno de los misiles consumía casi 2 toneladas de hierro y la más de media tonelada de pólvora para lanzarlo. De todos modos, el misil entró en servicio por orden de Adolf Hitler y Hans Kammler. La firma Borsig Rheinmetall construyó 220 ejemplares, de los cuales algo más de 200 fueron lanzados contra el puerto de Amberes entre noviembre de 1944 y el final de la guerra. Algunos ejemplares fueron lanzados desde posiciones cercanas a Nunspen en los Países Bajos. Originalmente se pensó que el cohete solo volaría a 165 kilómetros, por lo que todos los más de 200 lanzamientos quedaron muy detrás de Amberes, cerca de Gante. El desarrollo se detuvo el 6 de febrero de 1945 porque la carga explosiva de 20 kilogramos no valía la pena con 580 kilogramos de pólvora y 2 toneladas de hierro. El concepto de cohetes de artillería de largo alcance no fue desarrollado hasta después de la guerra. Después de la guerra, la Unión Soviética se apoderó del diseño. Incluso el Rheinbote no fue utilizado por el propósito que fue creado, sino que fue usado como una versión pequeña del misil B2, en un rol estratégico, para el que su cabeza de guerra era esencialmente inútil debido a su pequeño tamaño, su pobre precisión, y a que tendía a enterrarse en el suelo antes de explotar. El Rheintocher fue ordenado en noviembre de 1942 por el ejército del Tercer Reich. Los disparos de prueba comenzaron en agosto de 1943 y se realizaron 82 lanzamientos. También se desarrolló una versión lanzada desde plataformas aéreas, es decir, un misil de aire por aire. El proyecto fue cancelado el 6 de febrero de 1945. Un ejemplar del misil está en exposición en el Museo de Tecnología Alemán situado en Múnich. Su nombre proviene de las míticas Rheintocher de la ópera de Ring des Nibelungen de Richard
Richard Wagner. La versión inicial denominado R1 estaba propulsada por un motor cohete de combustible sólido de 2 etapas, debido a que el R1 no era capaz de alcanzar grandes alturas. Fue desarrollado el R3, que estaba impulsado por un motor de cohete de combustible líquido y por impulsores de combustible sólido. Número 2. El tanque superpesado E100, y el cual fue un prototipo de tanque pesado alemán desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Pertenecía a la serie E del alemán Edwin Lung, con el que el ejército alemán pretendía, alrededor de 1942, reemplazar los modelos de tanques anteriores y sus variantes como el Jagdpanzer, como también el Jagdpanzer E100. Alrededor de 1942 comenzó el desarrollo de la serie E para reemplazar los tanques tipo 3 y 4 y los más grandes como serían el Panther y el Tiger, y a estandarizar los ensamblajes. Estos proyectos deberían haber producido desde los portaarmas de 5 toneladas hasta el E100 de 140 toneladas. Los ensamblajes debían simplificarse y aplicarse a múltiples tipos. Una estrategia de piezas comunes habría reducido los costes de fabricación y aumentado la facilidad de mantenimiento. El E100 era un vehículo puramente experimental, la experiencia de las tropas de primera línea, la única tecnología y los requisitos actuales de la Waffen-NAM se incorporaron a ella, así que los E-Panzer eran puros estudios de tablero de dibujo de la Wehrmacht. Solo el desarrollo del E100 continuó y en 1943 se planteaba comenzar su producción. Sin embargo, la posterior prohibición de Hitler de desarrollar tanques superpesados debido a la escasez de recursos aseguró que el prototipo siguiera produciéndose con solo 3 trabajadores. La torreta se parecía a la del Panzerwaffen versión 7 del tanque superpesado Maus, pero ya no se fabricaba. Con el fin de probarlo, se instaló un motor del Panzerwaffen Tiger II. Este tanque iba a ser fabricado por las Adler-Wecker, originalmente desarrollado por la compañía Adler, que diseñó el tanque E100, que pesaba alrededor de 100 toneladas. La torreta desarrollada por Krupp para el Maus también iba a ser utilizada en el E100, y en donde daría cavidad a un cañón de 15 centímetros. Sin embargo, el diseño de Adler solo provenía de un cañón de 12.8 centímetros. De alto rendimiento, el casco tuvo que ser ampliado para acomodar la nueva torreta. Debido a la torreta de 50 toneladas y al casco ampliado, el peso total aumentó a 140 toneladas. El contraste con el Maus aún más pesado, el E100 tenía un diseño convencional con un motor montado en la parte trasera. La armadura lateral y las cadenas se podían desacoplar para facilitar el transporte ferroviario. Debía utilizarse un cañón de 15.0 a 17.0 centímetros, como alterna el cañón de 12.8 centímetros del Jagd Tiger. Sin embargo, la torreta del E100 era demasiado pequeña para acomodar un cañón de 17 centímetros. En este caso, el vehículo debía haber sido diseñado en una construcción de casamata, es decir, sin una torre giratoria. También había espacio para varias ametralladoras. En mayo de 1945 solo se complementó un chasis y las cadenas. Faltó tiempo para la torreta. Después del final de la guerra, la unidad con suspensión Belleville-Washer se envió a Inglaterra para realizar unas pruebas. Se encontró que el motor de 700 cb del Tiger II solo permitía alcanzar en este tanque superpesado en 20 km por hora. Además, aparte de los puentes de vías férreas y autopistas, no existían puentes que pudieran llevarlo, lo que lo habría convertido como el Panzer VIII. En una fortaleza móvil, esto habría puesto en duda el valor táctico, ya que con el Tiger II se había alcanzado el máximo para un tanque pesado. El prototipo estaba propulsado por el conocido Maybach HL230. Los 700 cb no proporcionó el rendimiento esperado, por lo que había que buscar una alternativa más potente, pero escaseaba espacio en el estrecho compartimiento del motor. Por eso Maybach estaba trabajando en un motor de tanque sobrealimentado. El HL232 debía ser capaz de alcanzar 1200 caballos de fuerza. El consumo de combustible debería haber sido de unos 10 litros por kilómetro aproximadamente, con un depósito de 1200 litros. El tanque había tenido un rango de conducción de alrededor de 120 kilómetros. Con el HL232 no habría podido alcanzar más de 40 kilómetros por hora en carretera, y este sería uno de los tanques superpesados de la Alemania nazi que no pudo seguir con su fabricación. Número 3. El Kugelpanzer se podía traducir como tanque bola, y es el vehículo blindado de combate más raro y extraño jamás construido. Solo un ejemplar único ha sido capturado por los rusos y que sobrevive hoy como parte de la colección de vehículos blindados alemanes del Museo de Kubinka, el Kugelpanzer, y se ha pintado en blanco brillo. Por lo que se sabe, partes del vehículo fueron extraídas y guardadas en secreto, que no han sido prestadas al público. La historia del vehículo
vehículo es literalmente desconocida, ya que no se encontraron documentos con él. Solo 6 hechos firmes están disponibles. Primero, el Kugelpanzer era un vehículo de fabricación alemana enviada a Japón a través de la transferencia de tecnología. Segundo, la Kugelpanzer era una luz de reconocimiento AFB. Tercero, el Kugelpanzer fue capturado por el ejército ruso en 1945 en Manchuria. Cuarto, el Kugelpanzer se construyó con solo 5 milímetros de la armadura en su casco. Quinto, el Kugelpanzer estaba propulsado por un motor de 2 tiempos. Sexto, el Kugelpanzer fue ocupado por una sola persona. Es difícil especular sobre cómo funcionaba esta máquina, pero a partir de la observación que parece ser un tanque de reconocimiento de un hombre con una carcasa blindada y el puerto de vista, tal vez debajo o detrás del piloto se montase el motor y para la estabilidad una pequeña rueda de dirección que se encuentra en la parte trasera para dirigir las 2 grandes ruedas del disco hemisféricas en los lados. Cuando no estaba en movimiento, el Kugelpanzer se convertía en un refugio blindado o quizás un puesto de artillero, dado que este vehículo había llegado de Alemania. Entonces el armamento principal de este vehículo había sido probablemente una ametralladora alemana de 7.92 mm MG34 o MG42. Las ametralladoras japonesas estaban mal fabricadas y funcionaron mal en el campo de batalla. A partir de la evidencia fotográfica parece que esta única máquina fue capturada completamente intacta, después de no haber visto ningún combate en absoluto. También se especula extensamente que solo Krupp podría haber construido esta máquina. A medida que avanzaba la guerra, los alemanes vieron que podrían vender su tecnología, en este caso a los japoneses, a cambio de controlar la entrada de los americanos por el Pacífico, y los japoneses con su industria en apuros. Para mantener el ritmo de los avances tecnológicos estadounidenses y británicos, fueron siempre muy ansiosos para tener en sus manos la alta tecnología de sus hermanos arios. La transferencia de tecnología por parte de los alemanes a los japoneses era algo habitual. Por ejemplo, en 1944, Japón había solicitado y recibido tantos modelos de trabajo o diseños completos de producción para lo siguiente: lo que serían técnicas alemanas para la fabricación de cartuchos de acero en grandes balas de cañón, finalizando de piezas de artillería de 105 y 128 mm antiaéreos pesados, lo que serían Flak, las piezas de cañones de campo de 75 y 88 mm, y cañones antitanque de sistema del radar Wurtzboom, 750 toneladas de metal para los cascos de los submarinos, los tanques Tiger 1, los aviones de combate Focke-Wulf 190, los aviones antitanques Henschel 129, aviones cisterna, el Enkel E-177, como también muchos cazas alemanes como tanques y demás armas. Afortunadamente para las fuerzas estadounidenses y aliados, en el teatro del Pacífico, estas armas nunca vieron la producción a gran escala por los japoneses. Y bueno, esto sería todo por hoy. ¿Ustedes qué opinan acerca de estas armas tan extrañas creadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial? Pueden comentar en la caja de los comentarios y mostrar si tienen más evidencias sobre estas armas tan extrañas. Y también pueden comentar si ocurrieron armas tan extrañas creadas por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.